¿Qué pasó exactamente en la península de Crimea, peregrinos? ¿Qué está pasando en la región de Kursk? ¿Cuáles son las actualizaciones más importantes que tenemos hasta el día de hoy? Les advierto que podrían irse de espaldas, peregrinos, cuando les cuente a fondo lo que aconteció en la península de Crimea, ya que un ferry ruso fue alcanzado mientras transportaba almacenes de combustible para las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania. Todo esto, peregrinos, mientras Zelensky visitó a las tropas ucranianas cerca de la frontera rusa en la región de Kursk, arriesgándose muchísimo a ser alcanzado por un lanzamiento de misiles o de drones militares rusos, pero esta visita, Zelensky dijo, era necesaria para inspeccionar exactamente cómo va la situación dentro de la incursión en Kursk. Obviamente, peregrinos, les hablaré sobre lo que hablaron Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, y Volodymyr Zelensky en esta reunión en el campo de batalla. ¿Están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, peregrinos, porque aquí arrancamos. Precisamente vamos a hablar de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la captura de otra aldea. Todo esto mientras visitaba una zona fronteriza desde donde las fuerzas ucranianas llevaron a cabo las acciones en contra de Rusia en la región de Kursk hace más ya de 2 semanas. Exactamente dónde estuvo Zelensky. Bueno, por cuestiones de seguridad está claro que no se sabe con exactitud en dónde estuvo, peregrinos, pero lo que sí se sabe es que visitó el control o el centro de mando desde donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, organizó la entrada a Kursk hace más de 2 semanas. Si me lo preguntan a mí, peregrinos, con base en lo que he investigado, Zelensky estuvo en la región de Sumy, que es la región ucraniana que está en la frontera a la región de Kursk, en donde ya Rusia ha perdido más de 1,250 kilómetros cuadrados. Zelensky, al llegar, anunció, como les dije, que el ejército ucraniano había tomado otra aldea más. Pero también les tengo actualizaciones de lo que aconteció en el ferry, en el Mar Negro, en la península de Crimea. Y por supuesto también les tengo noticias de la contraparte, noticias de Rusia. ¿Qué pasa con los rusos? ¿En dónde exactamente están avanzando? Ustedes ya saben que les doy la información precisa de ambos bandos y ya ustedes tomarán la decisión de a quién le creen. Bueno, continuando con esto, peregrinos, hay que decir, un incendio se desató en el puerto ruso de Kavkaz, en la región de Krasnodar. Esto tras un lanzamiento, no se sabe exactamente si de misiles o de drones, en contra de un ferry ruso cargado con tanques de combustible. El ferry transportaba 30 tanques de combustible y sufrió daños muy significativos que inclusive lo llevaron al hundimiento. Todo esto según medios de comunicación internacionales. Estas imágenes que ustedes están viendo, peregrinos, se trata precisamente del momento en el que el ferry está en llamas en el Mar Negro y que, repito, transportaba a través del mar combustible para las tropas rusas. Por eso este incendio tan llamativo, tan grande, tan catastrófico, porque ya sea drones o misiles impactaron en un ferry cargado de combustible. Y les digo, en estos momentos ya podríamos decir con exactitud que el ferry fue hundido, es decir, una pérdida más para Moscú, pero además estamos hablando de retrasos en el abastecimiento de combustible que las tropas rusas necesitan en el frente para todas y cada una de sus acciones. Por ende, esto Zelensky lo está anunciando como una tremenda victoria. ¿Qué más se sabe al respecto, peregrinos? Bueno, actualmente se están evaluando posibles víctimas. Ucrania no ha comentado directamente sobre este incidente,
pero un tren especial fue enviado al sitio para agregar esfuerzos para tratar de apagar el fuego, y más de 100 personas están involucradas en la lucha en contra del incendio. Medios de comunicación rusos compartieron imágenes y videos que parecen mostrar el incendio y columnas de humo negro elevándose desde el barco, pero la agencia de noticias Reuters no pudo confirmar si este video que ustedes están viendo, peregrinos, es exactamente de el ferry que fue impactado. No se sabe si por drones o por misiles. ¿Qué quiere decir todo esto, peregrinos? Bueno, como ya se los dije, que aunque la agencia de noticias Reuters no ha confirmado si este video que les estoy mostrando es el verídico y corresponde al incendio en el ferry y al hundimiento del ferry, lo que sí ya se corroboró es que el ferry fue impactado y que el combustible ya no va a llegar a las tropas rusas. Lo cual, les digo, peregrinos, no solamente significa una victoria para Ucrania en el sentido de haberle causado una baja significativa al Kremlin, sino que además va a llevar a cabo retrasos a la entrega y a las líneas de abastecimiento de combustible para los tanques, los vehículos blindados y para todas las funciones de las tropas rusas en su ofensiva en la región del Donbass. Pero ¿qué más se sabe, peregrinos? Bueno, el puente de Kafkas es uno de los mayores puntos de salida de Rusia en el Mar Negro y maneja tanto exportaciones como suministros de combustible hacia la península de Crimea. Es decir, peregrinos, que les digo, es un punto importantísimo y podríamos estar hablando de que fue una gran victoria para los ucranianos. Rusia afirmó que sus tropas, por otro lado, habían tomado una aldea en el este de Ucrania. Y ahora sí ya nos metemos, después de hablar del ferry, de esta gran pérdida que sufrió el ejército ruso y Vladimir Putin en cuanto al abastecimiento de combustible para sus tropas. Ahora nos vamos a meter a hablar de lo que tiene que ver en el campo de batalla, tanto de un bando como del otro, tanto la ofensiva rusa en la región del Donbass como la ofensiva de los enemigos rusos en la región de Kursk. Vamos a hablar a fondo de todo este tema, peregrinos, que tiene que ver, como les digo, con la visita de Zelensky al frente. Moscú entonces afirmó que tomó una aldea más en el este de Ucrania, pero recuerden que les mencioné que los ucranianos, a través de la visita de Zelensky a esta parte, a la zona fronteriza con Rusia, anunció junto a Sirsky que ellos también habían obtenido el control de otra aldea en Kursk. Ucrania informó que había llevado a cabo un nuevo lanzamiento con drones militares hacia una base aérea en el sur. Esto como parte de su contraataque. Rusia hasta el momento no ha admitido que alguna de sus bases aéreas en el sur hayan sido alcanzadas. Sin embargo, peregrinos, hasta el momento sí se ha confirmado que drones militares, algunos de ellos alcanzaron con éxito la base aérea rusa. ¿Con qué objetivo? Más adelante se los voy a detallar. Rusia dijo que había repelido un intento de infiltración por parte de una fuerza ucraniana en una región diferente a la incursión inicial de Kiev en Kursk el 6 de agosto. Las autoridades de Kursk comenzaron a instalar refugios de concreto para proteger a los civiles en medio de todo este desastre. A pesar de que Ucrania ha anunciado éxitos en el campo de batalla desde la incursión hace más de 2 semanas, hay que decir, peregrinos, que Rusia ha estado avanzando, si bien lentamente, pero continúan avanzando en el este de Ucrania, esto durante meses. ¿Qué nos dice todo esto, peregrinos? Bueno, hay mucha información y como les digo, yo trato de darles la información desde ambos frentes, desde ambos bandos. Los avances rusos, los avances ucranianos, las pérdidas de uno, las pérdidas del otro, las ventajas competitivas en el campo de batalla de uno y de otro. Pero exactamente, ¿qué quiere decir lo que les mencioné anteriormente? Bueno, que por un lado Rusia dijo que detuvo un intento de otra incursión más cerca de Kursk,
Pero por otro lado, se dice que una base aérea rusa en el sur de Rusia fue alcanzada por drones militares, aunque Rusia dice que los derribó todos. La noticia en Occidente es: algunos de los drones que lanzaron los ucranianos sí dieron en algunos objetivos en la base aérea, obviamente no todos, porque es cierto, muchos de estos fueron derribados por Rusia. Pero ¿qué más sabemos entonces? Bueno, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas habían capturado la aldea de Mesove, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Zelensky, por su parte, se reunió con su principal comandante, el coronel general a cargo de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, que son las imágenes que ustedes están viendo. Esto durante su visita a la región fronteriza de Sumy. Se piensa que es Sumy, como se los dije anteriormente, donde señaló que una disminución de los bombardeos y en las bajas civiles desde la operación de Kursk. ¿Qué quiere decir con esto Zelensky, peregrinos? Bueno, que ya los rusos no están intentando recuperar el territorio perdido, sino más bien proteger el que haya la obtención de más territorio por parte de los ucranianos. Zelensky dijo: los bombardeos han cesado y además nuestras pérdidas militares ya disminuyeron, lo que significa que ya se asentaron en la región de Kursk y que, como yo les adelanté al principio de todo esto, peregrinos, estamos hablando de que este conflicto se va a continuar alargando, ya que por un lado vemos cómo Ucrania se asentó en toda esta región de Kursk, que tienen fuertemente controlada y que están ya construyendo zonas de amortiguamiento, zonas protegidas, se han destruido puentes, pero por otro lado la propia Rusia ha dicho que debido a esta incursión en Kursk ya no quiere negociaciones de paz, al menos por el momento. Veremos qué pasa después. Continuando con todo esto, el ministro de la Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, aseguró a una delegación de congresistas estadounidenses con quien se reunió que el lanzamiento hacia Kursk, la incursión a Kursk, tenía como objetivo proteger a Ucrania al eliminar amenazas militares rusas en la frontera. Es decir, que para Rustem Umerov, como yo les había dicho que es una de las teorías, que no es en realidad eso, peregrinos, pero bueno, muchos en Ucrania dicen que todo lo que tiene que ver con Kursk se llevó a cabo para retrasar, es decir, enviar varios kilómetros hacia atrás a las tropas rusas para que ya no pudieran alcanzar con sus misiles y drones mucha de la infraestructura crítica ucraniana que se encuentra en la frontera con Rusia. Muchos dicen eso, sin embargo sabemos que lo que realmente esconde todo esto es que Ucrania quiere tener una mejor posición a la hora de llevar a cabo negociaciones, peregrinos. Me parece que ahí todos concordamos que ese es el objetivo principal de Zelensky. Bueno, el gobernador de la región de Briansk en Rusia informó de un lanzamiento, un intento de incursión también, que fue frustrado aparentemente. Ucrania también llevó a cabo un lanzamiento con drones en el aeródromo militar ruso de Marinovka, en la región de Volgogrado. Y aquí, peregrinos, sí está corroborado que en este lanzamiento con drones militares se lograron alcanzar en este sitio ruso un sitio de almacenamiento de combustible y además un lugar en donde los rusos albergaban bombas planeadoras. Y esto ya lo hemos visto anteriormente, peregrinos. El objetivo de los ucranianos ha sido alcanzar estos lugares en donde Rusia almacena combustible, que al final de cuentas es para sus tropas que están invadiendo Ucrania, y también bombas planeadoras que los rusos utilizan para llevar a cabo sus lanzamientos en contra de infraestructura eléctrica ucraniana. Todo esto los ucranianos lo han podido hacer, peregrinos, ustedes recuérdenlo, después de que los aliados occidentales, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, levantaran las restricciones a Ucrania para que ya pudieran utilizar misiles de largo alcance fabricados en Occidente para alcanzar objetivos militares dentro de Rusia.
¿Qué más se sabe entonces al respecto? Bueno, la situación en el frente oriental sigue siendo intensa en Ucrania, con 57 asaltos y acciones ofensivas rusas en las últimas 24 horas cerca del centro de transporte de Pokrovsk. Ucrania ha dicho que ha creado una zona de amortiguamiento en la región de Kursk para protegerse de todos los lanzamientos transfronterizos rusos, peregrinos. Y esa es la información que tenemos hasta el momento. Si ustedes se dan cuenta, conforme avanzan los días, las noticias al respecto van aumentando. ¿Por qué, peregrinos? Muy sencillo, porque se están abriendo nuevos frentes. Las noticias, y es más, leí algo, nada más que no se los dije a fondo, primero porque no hay información y segundo porque no sé si es información confirmada. Si es información confirmada, se las estaré informando en los próximos videos. Pero se dice que Ucrania ha comenzado una contraofensiva en la región de Kharkiv. Es decir, que Ucrania estaría llevando todas las acciones en Kursk y además una nueva contraofensiva en contra de los rusos en la región del Donbass, en la región de Donetsk, en Ucrania, en la región del este, en contra de la ofensiva rusa. Pero eso, repito, no está confirmado, peregrinos. Yo al menos no se los puedo confirmar. Solo les dije que vi por ahí esa noticia, que si se confirma, les estaré hablando a fondo de ella en los próximos videos. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo lo que está aconteciendo en el campo de batalla entre rusos y ucranianos? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.